Gracias. 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 ¿Por qué estamos teniendo una serie que se llama así? Decisiones que sanan tu vida. Fue tan bonito en la vigilia hacer, bueno, no sé si era una estrategia o algo así, pero la escalera, sí. Pasar aquí adelante, había una escalera aquí en el suelo, ¿verdad? E ir subiendo los peldaños, ¿no? Familia, heridas, perdón, gratitud y un abrazo. De verdad que me quedé sorprendido. Fue algo tan especial. Pero me di cuenta, una vez más, cuando terminamos a las 6:00 de la mañana y regresábamos a casa, una vez más, de que todos los que estamos aquí necesitamos sanidad de nuestras heridas. Todos los que estamos aquí. Quizás tú todavía, como dice Daniel, no has llegado a esa conclusión. Todavía quizás no has llegado a percibir, ¿no? En tu vida cómo está tu corazón en ese sentido. Pero lo cierto es que todos necesitamos sanidad de nuestras heridas. Así que estás en un buen sitio. Estás en un hospital. Estás donde está el sanador, donde está el que pone aceite y bálsamo y sana y restaura los corazones. ¿Sabes? Algo que yo he aprendido a lo largo de los años en mi propia vida y también por ayudar a otros, es que somos muy buenos para ocultar nuestro dolor. Pasa a la siguiente, por favor. Somos muy buenos los seres humanos para ocultar nuestro dolor. Tratamos de esconder nuestro dolor y nuestras heridas. ¿Y sabes cómo lo hacemos? Creando hábitos destructivos. Estos hábitos destructivos son el resultado de querer ocultar el dolor, ¿verdad? De hecho, cuando yo tengo un mal hábito o una persona tiene un mal hábito, ¿verdad? Simplemente es la expresión de una herida o de un dolor reprimido, ¿no? La persona no quiere manifestar abiertamente: estoy herido. Así que, ¿qué hace? Lo encubre con un mal hábito. El hábito malo es el disfraz, ¿no? Muchas veces como seres humanos, sobre todo los hombres, yo digo, tratamos de ocultar o de tapar o de encubrir eso porque no queremos dejar ver nuestro lado débil, ¿verdad? Pero no importa cuál sea el mal hábito, si es gastar o beber, o como hemos oído, pornografía, o comprar, o la televisión, o mentir, o comer compulsivamente, ¿no? El hábito simplemente malo lo que está gritando a voces es que hay una herida en nuestro corazón que necesita ser sanada. Y claro, ¿qué hacemos los seres humanos? Muchas veces lo que decimos es: no, lo que me pasa es que tengo que dejar de beber. Y trata en sus fuerzas de vencer ese hábito, ¿verdad? Pero al final, ¿qué ocurre? Como no podemos en nuestras fuerzas vencerlo, lo reemplazamos con otro. Y debido a que no hemos tratado de fondo con la herida y con el dolor, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es reemplazar un hábito malo por otro hábito diferente. Es como un círculo vicioso, ¿no? Y enfermizo que nos deja en la antesala del dolor. Ahora, estamos aquí hoy para darte buenas noticias. Y la buena noticia es que tú y yo, cada uno de nosotros, podemos tomar decisiones que sanan nuestra vida. Podemos salir de esas heridas por el poder sanador de Jesús. Dime si no te gustaría eso. ¿Amén? Claro que sí. Yo estoy seguro de que cada uno de nosotros queremos, anhelamos, deseamos una sanidad. Uno de los gozos más grandes que hay en la vida es sentirse perdonado, sentirse limpio, que la culpa sea quitada y la condenación de nuestra vida, ¿verdad? Y que podamos tener una conciencia limpia. Amén. Muy bien. Quiero que vayamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 5, versículo 5 va a ser nuestro texto de esta mañana. Y dice así, estamos en las bienaventuranzas. Acuérdate que las bienaventuranzas es la predicación que da Jesús para establecer cuáles son los principios del reino comparado con lo que enseñaban los escribas y los fariseos. Acordaros que la frase que se repite es: habéis oído que fue dicho, pero, dice Jesús, pero yo os digo. Muy bien, Mateo 5:5 dice así: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Lo leemos otra vez. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bien, estamos en la tercera decisión hoy, pero tenemos que recordar las dos primeras, ¿no? La primera decisión es
la decisión de la realidad. Es decir, lo tienen aquí sintetizado en la pantalla, me doy cuenta de que no soy Dios. Admito que no tengo el control de mi tendencia a hacer lo malo y que mi vida es inmanejable. Me identifico completamente con el apóstol Pablo en Romanos 7. ¿Te acuerdas lo que dice él? No entiendo lo que me pasa, pues que no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿No nos pasa esto? Dígame. Claro que sí. ¿Verdad? Aquellas cosas malas que no queremos hacer, las hacemos. Y aquellas cosas buenas que sabemos que son importantes para nuestra vida, por ejemplo, levantarme a orar o leer la palabra, que sé que lo necesito vitalmente, no las hago. ¿Verdad? Y Pablo dice, no entiendo lo que me pasa, ¿no? Es más, al final de esa frase dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? Y en la segunda sesión vimos la segunda decisión, la decisión de la esperanza, que consiste en esto: creo que Jesús existe, creo que le importo, que Él tiene el poder para ayudarme a cambiar, que en medio de las dificultades de la vida, en medio de este peregrinaje en el que recibimos heridas y sentimos dolor, puedo recibir el poder de Jesús, la transformación de Jesús, el consuelo de Jesús. ¿Por qué? Porque Él me ama y tiene poder para transformarme completamente, y eso es mi esperanza. Amén. Esa es la esperanza que Él me da. Bien, entonces, al repasar brevemente las dos sesiones anteriores, ¿verdad?, llegamos a esta conclusión: no soy Dios, no tengo el poder para cambiarme a mí mismo. Si tú y yo lo tuviéramos, ¿verdad?, ya lo hubiéramos logrado, pero no puedo hacerlo. Sin embargo, Jesús me ama incondicionalmente. Él quiere atraerme hacia sí, a una relación profunda con Él, porque lo que Él quiere hacer en mi vida es transformarla completamente. Esas son buenas noticias. Amén. Entonces vamos a ir hoy con la tercera decisión. Ahí lo tienen, la decisión del compromiso. Yo la he resumido en esta frase: decido conscientemente someter toda mi vida y mi voluntad al cuidado y al control de Cristo. Te lo repito otra vez, ¿verdad? La tercera decisión es la decisión del compromiso. Decido conscientemente, voluntariamente, intencionalmente someter toda mi vida y mi voluntad al cuidado y al control de Cristo. Y esto tiene que ver con la bienaventuranza que acabamos de leer. Jesús dice: dichosos los humildes o los mansos, porque ellos recibirán la tierra como heredar. Quiero orar por esta palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú eres nuestro sanador. Tú eres el que nos perdonas, tú eres el que nos restaura. Tú eres aquel, Señor, que tiene el ungüento para sanar todas las heridas de nuestra vida. Estamos aquí delante de ti, oh Dios, necesitados de esa sanidad. Y te pedimos, Espíritu Santo, que mientras tu palabra sale en esta mañana, Señor, nosotros tengamos una revelación, podamos ver nuestro interior como tú lo ves, Señor, y podamos rendirnos a ti, comprometernos contigo de todo corazón, con toda nuestra voluntad, Señor, para que tú, oh Dios, transformes, cambies y sanes completamente nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿cómo crees tú que reaccionó la gente que escuchó estas palabras de Jesús? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra como heredad. Pues te voy a explicar un poquito el contexto. La gente que escuchó esto eran personas que esperaban que Jesús fuera un rey político. Había mucha política en ese momento. Esperaban que fuera un rey político que les liberara de un yugo que les tenía muy digamos, oprimidos, que era el yugo romano, ¿no? Roma era la dueña del mundo y la tierra de Israel era parte de su territorio, de su imperio, así que ellos se habían impuesto por la fuerza, ¿no?, el dominio de Roma. Y la gente judía, la gente de Israel, no quería ese yugo, no quería ese dominio, ¿verdad? Entonces ellos añoraban una supremacía política que habían perdido, ¿no? Añoraban también que realmente nadie estuviera dominando sobre ellos. Y ahí Jesús se levanta, imagínate, y proclama: felices los humildes, bienaventurados los mansos. Si eres manso y humilde, tendrás vida plena. Pero escúchame una cosa, la gente que escuchó a Jesús no quería ser humilde, querían poder, querían dominio,
no querían a un Mesías manso, estaban esperando un Mesías político, que ejerciera el poder político, ¿verdad? Hiciera una revolución política, pero Jesús vino a hacer una revolución de amor y una revolución espiritual. Ahora, los judíos creían que las grandes causas las pelean los orgullosos, no los humildes. Es decir, estaban diciendo, oye, tú no puedes conquistar el imperio más poderoso de la tierra con mansedumbre y con humildad, ¿no? Así es como pensaba la audiencia que estaba escuchando a Jesús. Pero Jesús dice algo que es tremendamente chocante, contradictorio y que les deja realmente pues boquiabiertos, ¿no? Bienaventurados los mansos. Y te aseguro una cosa, la mayoría de los que escucharon esto no lo entendieron, ¿verdad? No lo entendieron. Ahora, yo no sé cuando tú oyes estas palabras, qué es lo que tú entiendes. Vamos a meternos a fondo. ¿Qué significa realmente la mansedumbre? ¿Qué significa la humildad? Pero el ser humano, cada uno de nosotros por naturaleza, hay dos cosas que no queremos. Una es sentirnos débiles y la otra es sentirnos expuestos a nuestra verdadera realidad. Sin embargo, Jesús, cuando establece las condiciones del reino, el Sermón del Monte establece las condiciones del reino, de aquellos que quieren vivir en el reino. Fíjate, es categórico, ¿no? Dice, bienaventurados los mansos. O sea, seguir a Jesús, ser un discípulo de Jesús, no, la mansedumbre no es una opción, no es opcional, ¿verdad? Es curioso cuando vemos esta palabra manso en el lenguaje en que Jesús habló, ¿qué significaba esta palabra? Evidentemente significa humilde. Y muchas personas cuando hablan de un cristiano, de un seguidor de Jesús, se supone que tiene que ser una persona mansa y humilde, igual a débil, cobarde y sin carácter. Así ven muchas personas aquellos que dicen que creemos en Jesús. Sin embargo, fíjate, esta palabra tiene un significado mucho más profundo, que es el que yo quiero que entiendas en esta mañana. La palabra manso se utilizaba para describir animales cuyo espíritu natural y salvaje tenía que ser quebrantado por un domador, ¿sí? Puedes imaginarte un caballo de estos, ¿no? Bien alazán, bien, pues eso, natural en su fuerza, ¿verdad? Bien, pues la palabra manso tiene que ver con domar, ¿no? Con domar, quebrar por el espíritu natural y salvaje que tiene el animal, ¿no? Es decir, Jesús está hablando aquí de que igual que en el caso de un caballo, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser domado, tiene que ser quebrado, ¿no? Ese espíritu natural y salvaje, algo parecido tiene que suceder en nosotros cuando seguimos a Jesús. Yo creo que la imagen más bonita de la mansedumbre sería un potrillo, ¿no? Domado, ¿no? Entonces, la humildad, la mansedumbre en concreto, es poder bajo control. No quiere decir que el animal pierde su fuerza. Lo que quiere decir es que toda esa fuerza y ese brío que el animal tiene queda orientado, queda bien dirigido para algo que sea provechoso. Yo recuerdo que una de las aventuras que mi padre hizo, a él le gustaban mucho los animales y tenía una granja, ¿verdad? Y él tenía un sueño en su vida y era llegar a tener una yegua bien bonita, ¿verdad? Bien, pues yo diría, con ese carácter de ímpetu, ¿no? Y bueno, llegó un momento de su desarrollo del negocio que se marchó a una feria que era muy famosa y compró una yegua. Yo todavía me acuerdo de ella, ¿verdad? Y la yegua la puso con el resto de los animales en la granja y él estaba pensando que, bueno, que esta yegua ya estaba domada más o menos y que en su momento le ayudaría con el resto de bestias que tenía para arar, trillar y hacer las labores del campo. No había tractores en ese momento. Con el paso del tiempo, la yegua quedó preñada y dio a luz una potrita que era de color rubio y con una estrella blanca en la frente, ¿verdad? Yo no me olvido de esa escena porque era el juguete nuestro, ¿no? Cuando estábamos en la granja, la yegua era nuestro juguete. Pero mi padre seguía pensando que tener aquella yegua, que le costaba dinero y trabajo, etcétera, tenía que darle alguna utilidad, ¿verdad? Entonces, como pensó que ya estaba domada, lo que hizo fue llevarla con las otras caballerías al campo, ¿no? Y le enganchó en una trilladera precisamente, ¿no? Y la sorpresa fue que la yegua tiró con su brío y rompió todo, ¿verdad? Y se escapó. Supuestamente estaba domada, quiere decir que esa fuerza que tenía la iba a aprovechar, ¿no? Para el trabajo agrícola, pero la realidad es que no
lo estaba y al final se deshizo de ella y la vendió. Bien, entonces acuérdate, mansedumbre es fuerza bajo control, fuerza bajo control. El espíritu de la mansedumbre es realmente el espíritu de Jesús, porque Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Muy bien, ahora fijaros, el apóstol Pedro, cuando está escribiendo a los cristianos que están viviendo circunstancias de persecución, en el capítulo 1, si lo puedes buscar conmigo, primera de Pedro capítulo 2, capítulo 2, del 21 al 23, él nos dice así, repito, a cristianos que estaban pasando por la persecución. Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 21 al 23. Dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Verdad? Es decir, Jesús no solamente nos dijo bienaventurados los mansos, sino que Él vivió de esta manera. ¿Por qué? Porque la mansedumbre siempre ha sido el plan de Dios para los hombres y las mujeres nacidos de nuevo. Y voy a ponerte varios ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, tenemos el caso de Moisés. En Números 12, cuando nos habla de este gran hombre de Dios, dice: Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la superficie de la tierra. ¿No? Qué resumen más tremendo, más impactante de cómo trabajó Moisés con casi 2 millones de personas. Qué tremenda presión vivía cada día con ellos. Sin embargo, dice que era el hombre más manso, más humilde. Estaba bajo el control, todo su ímpetu, ¿verdad?, sobre la tierra. Y quiero que entendamos algo, ¿verdad? Con Cristo la mansedumbre gana, ¿verdad? Porque lo que le hizo especial a Moisés y lo distinguió de los demás fue precisamente la mansedumbre. Y Jesús nos dice: bienaventurados los mansos, ¿no? Es decir, yo quiero para ti que me sigues un estilo de vida completamente diferente. Nos está llamando a vivir una vida completamente diferente, que está por encima de los estándares o de las formas o de las medidas del común de las personas. Bien, entonces nuestra tercera decisión de sanidad requiere mansedumbre y humildad. ¿Y qué implica eso en nuestra vida? Bueno, quiero hablarte de 3 implicaciones. La primera, ser manso significa que reconozco la santidad de Dios. Me pongo delante de Dios frente a su santidad y me humillo al ver su gloria, su justicia y su santidad. Hay un ejemplo en la Biblia que nos conmueve mucho, es Isaías capítulo 6. Ahí es cuando se produce el llamamiento de Isaías. Isaías, que era un poeta en la corte, vive con un rey, Uzías, o como otro escritor le llama, Azarías. Y viven 52 años de reinado, un tiempo realmente impactante de máquinas de guerra, progreso, etcétera, etcétera. Pero ¿qué le pasa al héroe de Isaías? Lo que le pasa al héroe de Isaías es que no sabe ser manso. Cuando Dios le da tanta prosperidad, no se le ocurre ni más ni menos que entrar en el templo y usurpar una función que solamente los sacerdotes tenían, y era ofrecer incienso. Dice la Biblia que en el mismo momento le entró la lepra, ¿verdad?, en todo su cuerpo, y tuvo que escapar. Y lo que Isaías 6 recoge es que ese mito para Isaías del orgullo, del triunfo, cayó. Pero el día cuando había muerto el rey Uzías, ¿qué vio Isaías? Dice que vio a Dios sentado en su trono, sus faldas llenaban el templo, y los querubines decían el uno al otro, que decían: santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Isaías entendió lo que su rey no había entendido, de que Dios nos ha llamado a una vida de mansedumbre, y que cuando yo me pongo bajo la autoridad de Dios, me doy cuenta, que dijo después: ay de mí, pues soy un hombre sucio de labios. Se dio cuenta, al contrastar su vida con la santidad de Dios, de la grandeza del poder de Dios, pero también de su propia condición. Luego, por tanto, ser manso significa reconocer la santidad de Dios. En segundo lugar, ser humilde es tener confianza en quién soy. No te estoy hablando de la autoayuda, ¿verdad?, de que confíes en lo que eres. No, porque entonces te vas a volver una persona orgullosa y arrogante, ¿no?
Y, ¿sabes? A veces nos encontramos con personas que se jactan de ellas mismas, ¿no? Atraen la atención a ellas mismas, ¿no? Y esa forma de ser, ¿a qué nos lleva? ¿A qué lleva eso al hombre, ¿no? El orgulloso y el soberbio, Dios, dice la palabra de Dios, que Él nos resiste. Pero cuando yo tengo confianza en Dios, esa confianza que yo he puesto en Jesús, me hace tener muy claro quién soy. Amén. ¿Quién soy en Él? ¿Quién soy? Jesús Giraldo Prieto. Soy un pecador, no soy perfecto, tengo malos pensamientos, hiero a otras personas con mis palabras, a veces tengo temor, a veces lucho con la tendencia a querer complacer a los demás. Hay cosas de mi persona que realmente no me gustan. ¿Qué deberías pensar tú al oír esto? Bueno, Él es como yo. Cada uno de nosotros luchamos, ¿verdad?, con todo esto. Entonces la mansedumbre nos da una confianza en quién soy. Sé que no soy Dios, pero a la luz de Dios, a la luz de lo que Él es para mí, ¿verdad?, puedo percibir, ¿no?, su grandeza y su amor. Deuteronomio 10:17 dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Amén. Bien, y lo tercero que implica la mansedumbre es tener confianza en aquel a quien pertenezco. ¿Sabes? Es tan importante cuando somos mansos que podamos experimentar realmente lo que es la paternidad de Dios, ¿no? Que nos demos cuenta que en la mansedumbre mi identidad se define. Soy hijo del Rey, soy hijo de Dios. Fui aceptado y recibido en su familia porque Jesús murió por mí, ¿verdad? Y la fe en Él me ha dado una nueva identidad. Amén. Me ha dado una nueva identidad. No solamente soy criatura de Dios, sino que soy hijo de Dios, que son dos cosas bien distintas, ¿verdad? Todos los seres humanos, 6.000 millones de personas que hay en este planeta, son criaturas de Dios, pero no todos, ¿verdad?, son hijos de Dios. Juan 1:12 que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Hijos de Dios. Y ahí es donde encaja esta tercera decisión sanadora, ¿verdad? Amén. A menos que yo decida recorrer el camino de la mansedumbre y de la humildad, ¿verdad?, no puedo experimentar esa identidad nueva que tengo en Cristo Jesús. Ahora me gustaría, en esta segunda parte, vamos a desgranar un poquito más lo que significa esta frase. Recuerda que la tercera decisión, ¿verdad?, es la decisión del compromiso y dice así: decido conscientemente someter toda mi vida y mi voluntad al cuidado y al control de Cristo. A mí me gustaría coger esta frase y partirla en trozos, separarla, para que la podamos entender y podamos realmente recibir lo que realmente significa. Porque a veces como cristianos pensamos: bueno, si yo nací en una familia cristiana, ya está. Si mi tío es pastor, pues ya está, ¿verdad? Pero acordaros que Dios no tiene nietos, ni primos. Él tiene solamente hijos. Amén. Bien, entonces, ¿qué significa esta decisión? Bueno, primero, tomo la decisión permanente de comprometerme. Hoy estamos viviendo en una sociedad que a propio intento ha quitado la cultura del compromiso. A veces uno pregunta a las personas que las ve a las dos juntas: ¿vosotros qué sois? Amigos. Bueno, ¿sois novios? ¿Sois esposos? No, somos amigos, ¿no? Entonces, sí, hay palabras que intencionalmente se han quitado. Y fijaros, ser manso significa tomar la decisión permanente de comprometerme, ¿no? Es decir, cada día decido comprometerme con Jesús. Es una decisión 24/7, los 365 días del año, ¿verdad? Entonces, no vale eso de decir: bueno, yo me comprometí con Jesús en enero del año 2010. Vale, sí, ¿y ahora qué? ¿Dónde estás hoy? ¿Verdad? Yo creo que el compromiso con Cristo es una decisión y debe ser una decisión permanente. Debo de decidir todos los días, ¿no?, comprometerme con Él, ¿no? Comprometerme con Él. Fijaros, en Romanos 6 nos dice: vosotros sabéis que quien siempre obedece a una persona llega a ser su esclavo. Nosotros podemos servir al pecado y morir, o bien obedecer a Cristo y recibir su perdón. Sí, esa es la decisión que tú y yo tomamos una y otra vez cuando estamos viviendo
en la mansedumbre. La segunda parte de este compromiso: comprometo toda mi vida y toda mi voluntad. Es decir, el compromiso es algo voluntario, consciente, ¿verdad? Y proactivo. Y fíjate lo que dice la frase: comprometo toda mi vida y toda mi voluntad. Lo que separa a una persona, ¿verdad?, que es auténticamente cristiana, y otra persona que es simplemente una aficionada, es compromiso. Es el nivel de compromiso en mi vida, porque aquí estamos hablando de toda mi vida y toda mi voluntad. Comprometerse con Jesús no es para hacerlo a medias. Mi pastor nos decía siempre esta frase: un cristiano a medias es una tontería. Lo decía así de claro en el púlpito, ¿verdad? Un cristiano a medias, entre Pinto y Valdemoro, entre Kill y Col, con un pie en Cristo y con otro pie en el mundo, es una tontería, porque cuando Jesús nos llama al compromiso, nos dice que es con toda mi vida y con toda mi voluntad. O sea, comprometerse con Jesús no es para hacerlo a medias, porque Él quiere todo. Acuérdate del gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y cuánto nos va a costar eso? Hermanos, amigos, te va a costar todo. Te va a costar todo, ¿verdad? Porque Jesús nos dijo: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que abandonar todas las cosas y seguirme, dejar todo en un segundo plano y seguirme. Jesús no se conformó con estar a medias. Él nos demanda y Él nos predica y Él nos exhorta y Él nos pide todo. Todo. A veces, hermanos, ¿sabéis lo que nos pasa cuando todavía no hemos experimentado sanidad de nuestras heridas? Y es que buscamos que Jesús sea uno de nuestros parches. Entonces vamos parcheando en la vida. No sé si me entienden esta expresión, ¿verdad? Vamos poniendo parches en la vida y Jesús es uno más de los parches adhesivos. Me gusta ese parche, es dulce, ¿verdad? Pero bueno, voy ahí de uno a otro, ¿no? Ahora, esta decisión de la que estamos hablando hoy tiene que ver con comprometer toda nuestra vida con Jesús. Y eso me va a cambiar, eso me va a transformar, eso va a afectar a mi forma de pensar, a mi forma de sentir, a mi forma de ser padre, a mi forma de ser esposo, a mi forma de ser trabajador, a la manera en que yo establezco las relaciones, qué hobbies, cómo me divierto, va a afectar a todo, porque no es un parche, es toda mi vida. Pablo decía: para mí el vivir es Cristo, ¿verdad? Y Él es todo en todo, ¿verdad? Todo en todo. Y la tercera parte de esta frase: me entrego al cuidado y al control de Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque Él me ama. Decíamos en la primera semana que Él tiene el control. En la segunda semana hablamos de que Cristo nos ama apasionadamente y se interesa por mí. Y eso es algo tan real y tan importante y tan poderoso para cada uno de nosotros, ¿verdad? Tú tienes que escuchar y tienes que saber que a pesar de las heridas que puedes tener en tu vida, a pesar de cómo haya sido tu infancia, a pesar de quizás el dolor que tienes ahí acumulado todavía, Jesús te ama y te ama incondicionalmente. Y Él quiere tener una relación íntima, personal, auténtica contigo. Él no quiere ser un parche en tu vida. Él quiere realmente que tú experimentes esa plenitud completa que hay en Cristo Jesús. Y a veces podemos decir, podemos hablar de nuestra historia, ¿verdad? Podemos hablar de lo que hemos vivido, podemos hablar de nuestra infancia, pero hay algo muy importante que en esta mañana quiero decirte: Jesús te ama. Él fue a la cruz por ti, ¿verdad? Y por cada una de tus heridas, por cada uno de nuestros pecados, por cada una de nuestras transgresiones, ¿no? Toda esa lista, ¿no?, que había, Él la clavó en la cruz y la anuló, nos dice Colosenses, ¿no? De tal manera que ahora tú puedas experimentar una vida nueva en Él. ¿Tienes problemas económicos? A Jesús le importa. ¿Estás luchando con un hábito que te derrota, ¿verdad?, que te está afectando, que te está dañando y no se lo quieres decir a nadie? Aunque sabes que necesitas ayuda, yo quiero decirte algo: a Él sí le importa. ¿Estás desempleado o tienes incertidumbre frente al futuro? A Jesús le importa eso.
¿verdad? Y cuando nosotros comprometemos toda nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado y al control de Cristo, el Espíritu de Dios llena nuestro corazón con su amor. Este año estoy tan expectante con las colonias. Para mí los niños siempre en mi vida han sido una carga, ¿no? Creo que soy profesor de vocación, porque Dios me llamó a eso. Eso ha sido mi trabajo. Y muchas veces cuando voy por las calles, cuando trato con la gente, me doy cuenta en lo que está viviendo, cómo está viviendo nuestra infancia, ¿verdad? ¿Qué clase de realidades están viviendo nuestros niños? Son tremendos. Cuando empezamos en enero a orar por las colonias, ¿verdad? Fue algo unánime que vino a nosotros. Queremos hablar a los niños de hoy, que tienen toda la tecnología, tienen todos los aparatos, tienen la PlayStation, tienen todo eso. Queremos hablarles del amor de Jesús. Algo tan sencillo, del amor de Jesús. Y estuvimos analizando con el equipo esas 5 necesidades que el ser humano tiene, que un niño tiene, que solamente, escúchame bien, solamente el amor de Jesús lo puede suplir. Así que te pido tus oraciones, que realmente ores, que Dios nos dé gracia para transmitir al corazón del niño, para que el Espíritu de Dios pueda tocar el corazón de los niños y realmente desde la infancia puedan experimentar la plenitud de su amor, puedan experimentar la sanidad de su amor, puedan experimentar que lleguen a tomar la decisión de ser hijos de Dios. Amén. Todo eso que ellos tanto necesitan. Jesús lo dijo así, ¿te acuerdas? Mateo 11:29. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. ¿Por qué? Porque Jesús se interesa por ti. Aleluya. Yo creo que cuando el Señor nos hace este llamado, nos damos cuenta de algo. Él nos pide, entrégame todo. Y parece algo difícil, parece algo radical. Pero Él dice aquí, venid a mí y yo os daré descanso. Cuando nosotros le entregamos a Jesús todo, podemos descansar que Él es Dios. Amén. Y tiene todo el control. Aleluya. Seguir en el camino del compromiso, ¿verdad? Dice Jesús aquí de la mansedumbre, nos va a dar una recompensa. ¿Y qué es? La verdadera felicidad. Felices, no los mansos. La verdadera transformación, ¿no? Empieza, surge, se da en la mansedumbre. Decido conscientemente someter toda mi vida y mi voluntad al cuidado y al control de Cristo. ¿Te acuerdas lo que Jesús declaró? Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Y qué es lo que tú y yo necesitamos? ¿Qué es lo que tú y yo queremos? Una vida plena. El ser humano, cada uno de nosotros anhelamos y lo buscamos de diferentes formas, de diferentes maneras. Nuestras heridas vienen porque buscamos en las fuentes equivocadas, pero Jesús lo ha dicho. Yo he venido ¿para qué? Para que tengáis vida y vida plena, vida en abundancia. Eso que cada uno de nosotros necesitamos, anhelamos y deseamos. Y quiero preguntarte, ¿tomarás tú la decisión de someter toda tu vida y tu voluntad al control de Cristo? Hoy comprometerás tu vida con Jesús, ¿verdad? Que no solamente te creó, con amor eterno te amó, dice la palabra de Dios, te entretejió en el vientre de tu madre, pensó en ti mucho antes de que tú nacieras, sino que realmente Él quiere cambiar y transformar tu vida. La única manera de asumir ese compromiso es ser manso, ser humilde. Tenemos que llegar a ese punto de humillarnos a nosotros mismos, desechar nuestro orgullo y decir, Señor, la manera mía no sirve. A mi manera no sirve. Necesito tu gracia, necesito tu amor, necesito tu perdón. Quizás alguno de vosotros nunca ha llegado a este punto de comprometerse con Jesús. A lo mejor tú has ido a la iglesia porque quizás tu madre te animó a que fueras, o algún familiar, has estado, has visitado, pero nunca has llegado a ese punto de comprometerte con Jesús a este nivel. Yo quiero animarte a que lo hagas hoy, ¿verdad? Si no lo has hecho, quiero pedirte a que lo hagas hoy, y si ya lo has hecho, quiero animarte a que vivas una vida de compromiso cada día, ¿verdad? Caminar con Jesús es todo, ¿no? A veces nos apartamos de Él, nos deslizamos, ¿no? Jesús se convierte en un parche, uno entre muchos,
Pero hoy es un día para reconciliarnos. Hoy es un día para reafirmar tu compromiso con Jesús. ¿Sabéis? A lo largo de los 46 años que conocí a Jesús, he renovado muchas veces este compromiso. Con Él y también con el compromiso de servirle, ¿no?, en el ministerio pastoral. Y me he dado cuenta de lo que te estoy predicando, el poder que tiene en nuestra vida es ser personas que se comprometen. Igual que el poder que tiene en el matrimonio, ¿no? Cuando yo le digo a mi esposa, le miro a los ojos y le digo, te amo y estoy comprometido contigo, en serte fiel, en caminar contigo, ¿verdad? Qué bien nos hace eso. Cuánto espiritualmente nos ministra, ¿verdad? Cuando nosotros somos personas que vivimos en el compromiso 24/7 continuamente, y nuestro ser y nuestro corazón se mueven en ese lenguaje, en un lenguaje, ¿verdad?, de compromiso completo y total. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase aquí y vamos a tener un tiempo para adorar al Señor en esta mañana y para darle una respuesta. La tercera decisión que va a sanar tu vida, que te va a limpiar, que te va a reconciliar con el Señor, que va a sanar tus heridas, es la decisión del compromiso. La decisión del compromiso es una decisión tan importante, tan decisiva en tu vida, y no un día cuando te convertiste, sino permanentemente ser una persona que se compromete con Jesús, que camina en una vida de compromiso total con Él. Aleluya.